Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Vivian Arciniegas y les agradezco el tiempo que han tomado para podernos acompañar en este webinar, en donde junto con nuestro equipo interdisciplinario vamos a contarles cuáles son esos desafíos, tanto tributarios como contables, que debemos considerar para nuestro cierre financiero del año 2022. Estamos en un momento crucial del año financiero y fiscal, con lo cual, digamos que debemos repasar todas nuestras operaciones, debemos repasar qué ha pasado en los estados financieros de cara a la compañía, em, de cara a este cierre y claramente considerando las proyecciones que tenemos con un 2023 que promete una recesión económica, muchos desafíos en relación con diferentes negocios, una reforma tributaria que está a días de ser sancionada como ley y que vamos a tener, digamos que, un año bastante movido desde cara al año 2023, nuevo gobierno. Entonces, por eso el día de hoy hemos querido compartir junto con ustedes, digamos que estos tips que debemos considerar a la hora de tener, digamos que hacer el cierre financiero. El día de hoy estoy acompañada de un equipo, como les comenté, interdisciplinario. Junto conmigo está Daniel Bulla, que es socio del área de impuestos. eh, Laura Acevedo, gerente, Luis Miguel Jiménez, que es gerente senior del área de precios de transferencia, y Jorge Reina, que es director del área de BSO, quien nos traerá esos tips desde la perspectiva contable, que también no se deben dejar de lado. Entonces, le doy paso a Daniel Bulla, quien el día de hoy nos va a contar todos esos impactos que nos trae nuestra próxima reforma tributaria, que va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2023. Sin embargo, muchos de esos cambios impactan este cierre financiero y se deben considerar para efectos de, por ejemplo, cálculos del impuesto diferido. Dani, te doy paso. Muchas gracias para todos. Listo, Vivi, muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchos amigos por acá en la lista. Como lo decía, la idea no va a ser de pronto hacer un repaso de la próxima reforma tributaria, sino dar un impacto real y material de lo que puede ser, sobre todo en materia del impuesto diferido y todas esas, digamos, determinaciones o cálculos financieros que penden de la tarifa del impuesto sobre la renta, de cara a proyectar estados financieros y sobre todo rubros principales, que son todos los cálculos, eh, que a la luz de una determinación de un flujo de caja descontado en el cual se involucra la variable renta, pues pueden también de la mano al impuesto diferido afectar el cierre de estados financieros 2022. Entonces yo creo que como para hacer muy rápido y aprovechar el tiempo, sin duda hoy tenemos una tarifa de renta ordinaria del 35% con la que cerraremos a nivel corriente el año 2022 y una tarifa de ganancia ocasional del 10% a nivel corporativo. ¿Qué trae o qué proyecta la reforma? Y aunque la reforma, eh, siguiente slide, por favor, y aunque la reforma en estricto sentido en materia de impuesto a la renta entraría en rigor a partir del año gravable 2023, creo que para nadie es un secreto que en materia de impuestos diferidos sí tiene un efecto automático en el cierre del 2022. ¿Por qué? Sabemos que la NIC 12 lo que hace es soñarse el periodo en el que las diferencias temporales se van a revertir y pedir que de manera anticipada se reconozcan los impuestos diferidos a la tarifa en la cual se espera todas esas diferencias temporales activas o pasivas se reviertan, por lo que un cambio en la tarifa, aunque no tenga efecto en el año 2022, tiene automáticamente impacto en la determinación de la apropiación o la liberación de impuestos diferidos.
¿Qué propone la reforma en tarifas? Creo que ha sido de Vox Populi, que la tarifa en general se va a mantener al 35%, pero existe una serie, un catálogo de sobretasas que empieza teledirigidamente a afectar determinadas industrias. Y yo creo que ya ha venido siendo tradición tener una sobretasa en el sector financiero. Y acá la sobretasa que propone la reforma tributaria va a ser de 5 puntos para tener una tasa nominal efectiva de 40 puntos entre el 2023 y el 2027. Acá mucha atención, la sobretasa igual que ha venido siendo tradición en las últimas reformas tributarias para las instituciones financieras va a empezar a operar a partir de las 120.000 VTs de renta líquida, que son más o menos 5.000 millones de pesos, casi $1.000.000 para los que les gusta manejar las cifras en dólares. Pero acá hay un cambio bien importante y es la ampliación en la noción o la ampliación en la terminología de lo que es una institución financiera. Acá precisamente lo ponemos como y otras porque tradicionalmente la sobretasa venía siendo aplicada sobre básicamente los bancos o las instituciones financieras que estaban llamadas a captar dinero. Acá hay una ampliación en el sujeto pasivo de estos 5 puntos adicionales de renta y es una ampliación a todos o digamos que casi todos, todas las entidades vigiladas por Superfinanciera. Aquí van a entrar fondos, aquí van a entrar corredores de bolsa, aseguradoras, aquí van a entrar muchísimos, por lo que la sugerencia nuestra es validar si estamos en esos umbrales de utilidad, si estamos dentro de los nuevos sujetos pasivos que prácticamente desde una lectura de pronto que le hemos dado a la norma, únicamente está excluyendo hoy a las fiduciarias respecto a ese universo que es vigilado por Superfinanciera. Entonces, muy importante, esos 5 puntos no solo van a ser de aplicación para los bancos, sino para todas las entidades, por lo general vigiladas por Superintendencia Financiera, que van a tener que determinar esos 5 puntos y determinar o calcular en función de ese mapa de reversiones en el tiempo de las diferencias temporarias, cuáles diferencias se van a reversar entre el 2023, cuáles y en qué magnitud se van a reversar entre el 2023 y el 2027 para ajustar el impuesto diferido en esos 5 puntos adicionales. Creo que no ha sido un secreto que la bandera de esta reforma tributaria ha sido en función de esa migración hacia una matriz energética más limpia, pues tratar de desincentivar a su turno la matriz energética actual, la matriz energética, digamos, en función de emisiones a base de hidrocarburos, y el efecto, digamos, primario fue sin duda la promulgación de hasta 15 puntos adicionales de sobretasa para las industrias del carbón y el petróleo. Acá hay algo bien extraño, ya vamos a ver en la siguiente, en el siguiente punto lo vemos, y es que medio contraintuitivamente, aunque prima dentro de la matriz energética las energías limpias, y para mi gusto, no sé ustedes, la energía producida a base de fuentes hídricas, es decir, las hidroeléctricas, deberían caber dentro de esa matriz de fuentes limpias, pues las hidroeléctricas, de una forma muy extraña, pues están teniendo también una sobretasa de 3 puntos entre los años 2023 y 2026. Entonces, si tenemos sobretasa por el lado de instituciones financieras, que mucho cuidado, sigue teniendo el anticipo del impuesto sobre la renta para efectos de la caja, es decir, aunque la sobretasa va a aplicar para el año 2023, tengo que hacer en la declaración de renta que estoy diligenciando para el 2022 un anticipo. Este anticipo también va a aplicar para las hidroeléctricas, mucho cuidado, no así para los puntos adicionales de hidrocarburos y de carbón. Entonces, respecto a esas 3 industrias que se ven afectadas con sobretasa, punto principal el ajuste de impuestos diferidos y punto secundario a nivel de caja y de cash calls sería el tener en cuenta en hidroeléctricas y en instituciones financieras el anticipo de renta que tiene que hacerse. Voy a cerrar con, digamos, las grandes modificaciones que también tienen que mapearse. Devuélvete una en materia de tarifa.
Y sin duda el sector de la hotelería es otro de esos grandes damnificados, y la hotelería de una tarifa de 9% pasa a una tarifa del 15%, por lo que aquí es importante de pronto hacer un alto en el camino y evaluar la teoría de derechos adquiridos. Y sobre todo les voy a recomendar en esa reforma tributaria el último inciso de la ley, el último inciso del último artículo de la ley, donde hay claramente una alusión a esos derechos adquiridos. ¿Qué debería pasar en los hoteles? Y mucha atención, y es que los hoteles pudiesen estar gravitando en tres diferentes escenarios. Un escenario en que no han terminado de construir la infraestructura y estarían en municipios hasta 200.000 habitantes y que tendrían una tarifa de renta del 15% a partir del 2023. Ojo a los impuestos diferidos que van a surgir sobre todo en activos fijos, porque deberían calcularse al 15%. Un segundo escenario en el que, en la medida que se hayan construido todas las inversiones y se haya adquirido todo el acervo documental para acceder a los beneficios como están hoy, debería garantizársele una tarifa del 9%. Un tercer escenario en el que, yéndose más hacia atrás en la consecución de los beneficios y en la consolidación de la infraestructura, podrían incluso llegar a tener renta exenta o tarifa del 0%, y un escenario para nuevas inversiones en municipios diferentes a los que estamos listando ahí, es decir, de más de 200.000 habitantes, en el que tuvieran tarifa del 35%. Entonces, en la industria de la hotelería, el turismo, los parques temáticos, el ecoturismo, creo que va a haber una dispersión de tarifas muy interesante que incluso a nivel de compañías hemos visto. Representa subcédulas en la declaración de renta, y como representa subcédulas es muy importante de cara al impuesto diferido tener asociado por cada una de las cédulas la fórmula en la que se van a revertir esas inversiones. Las zonas francas creo que definitivamente, de ser las principales amenazadas al final del camino en la reforma tributaria, van a salir en medio de todo indemnes, van a mantener esa tarifa del 20%, únicamente, eso sí, sobre los ingresos provenientes de exportación de bienes y servicios, siempre que cumplan unas condiciones, que va a ser un plan de internacionalización, y allí también vamos a ver, y muy importante, si tenemos zonas francas que no estén operando en función de un negocio de exportación, pues que a partir del año 2024 van a tener tarifa del 35%. Entonces ahí también importante de cara al impuesto diferido determinar cuáles son esos activos y esos pasivos que están llamados o que tienen la vocación de reversarse al 20%, y cuáles serían esos activos o pasivos que tendrían esa vocación de reversarse al 35% al no estar asociados a una línea necesariamente de exportación. Acá, en el siguiente slide, quisiera de pronto dar una aproximación mayor de la sobretasa de hidrocarburos y de petróleo. Yo creo que es claro, o ustedes la van a encontrar en el parágrafo tercero que propone el nuevo artículo 240 del Estatuto Tributario, y acá a mano izquierda ustedes van a ver cómo se va a tasar esos puntos adicionales del impuesto sobre la renta. En materia de hidrocarburos, ustedes van a ver que lo que va a perseguir, lo que persigue la norma es tratar de hacer un cálculo medio matemático, medio algebraico, en el cual de un total de observaciones de 120 meses, digamos para el año gradable 2023, las observaciones tendrán que ir desde el 1 de enero del 2013 hasta diciembre del 2022 en 120 meses de observaciones, y alocar en percentiles esas observaciones del precio promedio mensual del barril con cotización, o el barril con referencia Brent, deflactado al índice de precios del consumidor de los Estados Unidos. ¿Qué es eso? En otras palabras, escoja todos los promedios mensuales de los últimos 120 meses del Brent y hágale una deflactación, es decir, quite el efecto inflacionario de los Estados Unidos. Eso no es menor, porque tal vez la norma peca en el cálculo al pedir deflactar, porque deflactar es básicamente llevar todo a cifras del 1 de enero del 2013, pero comparar el precio promedio del 2023 en función de esa observación. Es decir, que si dentro de las 120 observaciones
los percentiles 30, 45 y 60. Eh, o dicho de otra forma, yo tengo que coger el promedio del precio del crudo Brent para el 2023, año grabable en el que vamos a liquidar la sobretasa, y compararlo contra el precio de los últimos 120 meses. ¿Qué hago? Listar u ordenar las 120 observaciones desde enero del 2013 hasta diciembre del 2022 y encontrar el percentil 30, el percentil 45 y el percentil 60. Si el precio promedio del año 2023 está por debajo del percentil 30, pues no existirán puntos adicionales de sobretasa. Si está entre el percentil 30 y 45, existirán 5 puntos de sobretasa. Si está entre el percentil 45 y 60, existirán 10 puntos. Y si está más arriba del percentil 60, existirán 15 puntos de sobretasa. Para el carbón, los percentiles quedaron ubicados entre 65 y 75, siendo en el mismo número de observaciones. El percentil 65 el techo para no tener que liquidar puntos adicionales, el rango entre 65 y 75 ese umbral en el que se liquidarán 5 puntos adicionales y a partir del percentil 75, 10 puntos adicionales. Des en cuenta que en petróleo podemos llegar hasta 15 puntos adicionales llegando a una tasa nominal de 50%. Y en petróleo, pues podemos llegar hasta 45 con esos 10 puntos adicionales. En el siguiente slide quiero mostrarles una trazabilidad que tratamos de hacer con el equipo financiero y de precios de transferencia en la firma del movimiento en los últimos 10 años del precio del barril de petróleo con referencia a Brent. Ustedes pueden ver acá en la gráfica cómo entre los años 2013 y 2015 el precio estuvo rondando los 115 o 110 dólares el barril y ahí en la crisis del 2015 el precio se descuelga. ¿Qué hace esta fórmula? Que tome todas las observaciones de esos 10 años y busque los percentiles. Acá en un aproximado, acá con beneficio inventario no hemos hecho el ejercicio de deflactación, pero en un aproximado ustedes pueden ver que el percentil 60, que sería el percentil que le daría piso a los 15 puntos adicionales, más o menos va a estar entre 72 en el cálculo que hicimos en la tabla y 82 dólares en el cálculo que sale, en el cálculo que expuso el Ministerio de Hacienda en el momento de las discusiones, por lo que teniendo un precio promedio para el 2022 de 101 dólares, en un escenario en el que el dólar no se descolgara por debajo de los 70 o de los 80 dólares, necesariamente la tasa efectiva del impuesto sobre la renta para petróleo debería estar en el orden del 50, porque se cumpliría esas premisas para tener esos 15 puntos de percentiles. Y allí empieza a ser muy importante la determinación de los impuestos diferidos y de los deterioros, porque en esa fórmula de flujos descontados vamos a tener que poner como tasa la tasa a la que esperamos revertir o la tasa de renta a la que esperamos revertir y en ese impuesto diferido incluir la tasa a la que esperamos revertir. Y surge la pregunta, entonces deberíamos incluir todos los impuestos diferidos o reajustar todos los diferidos a la tarifa del 50%. Entonces deberíamos ajustar todas las fórmulas de deterioros, todas las fórmulas de valoraciones y en la variable impuestos incluir 50%. Pues, ¿cuál va a ser nuestra recomendación en este punto? Y cada caso puede ser particular, es que se hiciera un análisis en función del modelo de negocios. Si yo tengo un modelo de negocio en el que he proyectado flujos de caja con dólar 80, pues claro que debería tener en el horizonte una tarifa de 50 dólares de cara al impuesto diferido, de cara a valoraciones. Pero si tengo en el modelo de negocios estimado un flujo de caja ingresos con con barril a 50 dólares, pues debería irme al percentil en el que tal vez me ubique y determinar la tasa o los puntos adicionales que encuentre. Esto tanto para los impuestos diferidos como para los deterioros. Todo debería tener una simetría respecto al modelo de negocio. Los impuestos diferidos son una estimación. No necesariamente el hecho de estar descalzados va a arrojar un error en la contabilidad. Al ser una estimación, los errores se pueden corregir de manera prospectiva, pero para encontrar esa mejor estimación, creemos que la fórmula sería alinear esa lógica de negocio y sin duda darle simetría tanto a los flujos de caja como al impuesto de cara
a deterioros y de cara a impuesto diferido. Creo que el otro gran movimiento en la tasa es la tarifa de ganancias ocasionales. Creo que por fortuna, aunque las discusiones empezaron sugiriendo una tasa del 30% para personas jurídicas, la tarifa al final del día queda en 15, subiendo 5 puntos porcentuales de ese 10% que tenemos hoy en el estatuto tributario, y no es menor la afectación del impuesto diferido, sobre todo en diferencias pasivas, producto de valoraciones o ajustes en el valor razonable de la propiedad planta de equipo o de las propiedades de inversión medidas en ese modelo de valor razonable. Acá es muy interesante porque ese impuesto diferido del 10% automáticamente debería ajustarse al 15%. Y vamos a ver algo en el siguiente slide, y es el gran interrogante que a nivel gremial se está conversando, y es: ¿existirá nuevamente una tesis en la que se promulgue un decreto como el decreto 1311 de hace 2 años, cuando la tarifa de renta pasa del 31 al 35%? En ese momento, 4 puntos le pegaban de una manera muy dura a los estados financieros, y sobre todo en ese capítulo de diferencias pasivas apropiaba bastante utilidad. Este es el decreto que salió a través de varios gremios. Se ha solicitado que vuelva a promulgarse un decreto, porque acá no solo está el efecto de la ganancia ocasional que pasa del 10 al 15, sino también en esas industrias que tienen esa sobretasa, el efecto del incremento en el potencial impuesto de renta diferido pasivo en esos puntos porcentuales de la sobretasa. Sobre todo el sector hidroeléctrico y el sector de hidrocarburos se ve muy afectado y va a tener un desafío grande. Esperamos que este decreto pudiera volver a replicarse. El decreto, creo que en ese mismo wording de hace 2 años, permite la aplicación de manera voluntaria de ese mayor valor apropiado producto del cambio en tarifa contra el patrimonio y no necesariamente contra los resultados, por lo que permitiría aliviar en cierta medida los dividendos del año gravable 2022. Ahí hay incluso un margen de maniobra para trabajar sobre los dividendos acumulados, sobre las utilidades acumuladas, toda vez que se puede, digamos, trabajar con esa fórmula para, ¿por qué no?, apropiar o hacer alguna planeación tributaria respecto a esas utilidades que pueden tener carácter de gravado. Algo importante hasta acá, creo que el siguiente slide también arroja temas en materia de impuesto diferido. Acá quisiera antes no perder de vista mucho cuidado con los cambios en materia de dividendos. Creo que todavía es oportuno tratar de proyectar un reparto de dividendos, una distribución de utilidades con reglas anteriores a reforma, versus una distribución de utilidades con reglas posteriores a reforma, que me saldría casi que el doble al subir la tasa de dividendos del 10% al 20% en algunos casos, si hiciera esa distribución en enero. Creo que en materia de impuesto diferido también es oportuno traer dos antecedentes jurisprudenciales que ya llevan un añito, pero que son interesantes de cara a la determinación de ese impuesto diferido ya en el capítulo activo, y va a ser la sentencia de pérdidas fiscales en materia de CRE y en materia de CRE, y es esta sentencia 25444 que permite la compensación de pérdidas fiscales anteriores al 2012, es decir, anteriores a la incorporación en el ordenamiento del CRE, sin ninguna limitación. Hubo una discusión muy grande con la DIAN si esas pérdidas fiscales anteriores al 2012, cuando no existía el CRE, se tenían que incorporar en la fórmula de prorrateo que trae el artículo 290 del Estatuto Tributario. El Consejo estaba zanjado de la posición, y esas pérdidas fiscales anteriores al 2012 o anteriores a la ley 1607 no deberían limitarse, por lo que si yo tengo un cupo limitado de esas pérdidas, se podría liberar ese escudo fiscal y por ende, en la misma línea, liberar impuesto diferido activo, es decir, tener una mayor base de diferido activo. Hay otra sentencia que se nos quedó por fuera de la presentación, pero sin duda no tiene que perderse de vista, y es la sentencia de pérdidas fiscales en procesos de fusión. Y aquí Dios te da, pero también te quita. Y aunque en este caso de las pérdidas anteriores a la ley de 1607, el Consejo de Estado se decantó por una postura pero contribuyente al permitir no limitarlas,
en esa sentencia de unificación para procesos de fusión, pues el Consejo de Estado sí se decantó por limitar absolutamente todo el bloque de pérdidas, tanto las pérdidas de la entidad absorbida como las pérdidas de la entidad absorbente, que en la tesis que se discutía no deberían haber sido limitadas en ese proceso de fusión. Bueno, Dios te da, pero también te quita. Es importante porque eso puede ir en menoscabo o en perjuicio del tope o el cupo de pérdidas fiscales. Hay que ajustar de pronto, si hice alguna reorganización empresarial, ese cupo de pérdidas fiscales a la luz de esos dos precedentes jurisprudenciales. Y creo que, Vivi, tengo mis 20 minutos ahí. No, de pronto acotar estos 3 puntos que creo que aunque no le pueden pegar directamente a los estados financieros, sí va a ser interesantísimo el efecto financiero. Sin duda, la promesa de valor que se rompe del descuento tributario del 50% del ICA es importantísima de cara a todos los cálculos que determinan un flujo de caja descontado en su origen, porque evidentemente en ese flujo de caja libre se va a ver afectado el impuesto sobre la renta al no poder descontar ese 50% que teníamos y sencillamente pasar a una teoría de deducción. Y ahí no solo eso, creo que acá cobra importancia el tratamiento del impuesto de industria y comercio por el año 2022. Sin duda en el mercado existen tesis, yo voy a reducirme a 2 tesis que hay, y es que el impuesto de industria y comercio es descuento tributario en función de su pago, o el impuesto de industria y comercio es descuento tributario en función de su devengo o causación. Muchos, a partir de un concepto de la DIAN, decidieron tomar ese descuento tributario que, aunque en el artículo 115 está establecido que se debe amarrar a una lógica de pago, darle una extrapolación al artículo 115-1, y aunque el pago, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio de Bogotá del sexto bimestre del 2022 quede en enero del 2023, por principio de causación, tomarlo como descuento tributario en el año 2022. Esas 2 tesis empiezan a tener un test de razonabilidad en el momento en que el descuento tributario se elimina del ordenamiento. ¿Qué pasa con los descuentos tributarios que yo asumí iba a tomar por la directriz de pago? Es decir, que lo voy a pagar en el 2023 y que tenía esperado tomarlo como descuento en el 2023, cuando en el 2023 ya la regla del descuento tributario deja de existir. Queda uno en un vacío normativo y o recurre a una lógica de prospección en la aplicación de la ley, es decir, aplicación prospectiva a una ley que venía del pasado pero que ya no existe, o tal vez tiene que formular una hipótesis más agresiva, y es en el año 2022 tomar la deducción absolutamente toda, la deducción no, el descuento absolutamente todo por el camino de la asociación al devengo, es decir, no dejar colas pendientes de descuento tributario para el 2023, toda vez que en el 2023, si uno lee en estricto sentido, no existiría el descuento tributario en el ordenamiento. Entonces va a haber un movimiento interesante de descuentos tributarios, o que genera un mayor valor en el 2022 o que puede generar una controversia y una política que tiene que documentarse para el 2023. Y con esto me voy a despedir. Creo que es importante de cara a todos los análisis de IFRIC 23 donde se evalúan contingencias, pues incorporar dentro de ese capítulo de contingencias la posibilidad de aliviar las mismas a través de las amnistías que están viniendo en la reforma tributaria. No es demasiado el capítulo de amnistías, creo que acá voy a mencionar 2, por mencionar las más importantes y las más ganadoras. Creo que sin duda la tasa de interés moratoria a estos niveles de tasas ya está rondando casi el 40%, por lo que era necesario, y se agradeció mucho que la tasa de interés moratorio tuviera una facilidad o un alivio. Lo que están proyectando es que hasta el 15 de mayo del 2023 la tasa de interés moratorio será la mitad de la tasa que está en el estatuto tributario. Recordemos que la tasa del estatuto es la tasa de usura menos 2 puntos. Eso, grosso modo, debería estar dando una tasa del 15 o del 18% efectivo anual, que es interesante versus unas contingencias que pueden estar tasadas con un 39 o 38% efectivo anual. Eso, sumado a la posibilidad de suscribir facilidades de pago,
con la incorporación de este alivio en la tasa, pues arroja una posibilidad interesante de cara a ese análisis de contingencias de IFRIC 23. Y creo que por esta norma vale la pena haber venido a esta charla y por esta norma vale la pena que salga una reforma tributaria, es la reducción en la famosa sanción de medios magnéticos, que mucho cuidado. No solo aplica a los medios magnéticos nacionales, debería tener una aplicación automática sin que exista una incorporación a los acuerdos para los medios magnéticos territoriales, por lo que si yo tengo en el horizonte el pago de una sanción por medios magnéticos en cualquier parte del país, yo debería aguantar y esperar a que sea promulgada la ley para poder aplicar estas reducciones en las conductas sancionatorias. Recordemos que hoy estamos en el orden de tener 5, 4, 3% por las conductas sancionatorias, y esto está reduciendo al 1, al 0,7 y al 0,5 en ese no suministro de información, suministro en forma errónea o suministro en forma extemporánea. Es una reducción de casi más del 80% en la sanción, muy importante. Y el techo también es interesante porque el techo ya no son esas 15.000 VT, sino el techo se reduce a los 7.500. Entonces, estas dos creo que son importantísimas, y esta sanción pilas también le aplica a aquellos requerimientos ordinarios de información que se quedaron por ahí engavetados, que no se contestaron a tiempo, que ya tienen un problema por pliego de cargos, que ya se les emitió resolución sanción. Esta modificación automáticamente se tiene que validar en función de esos temas: medios magnéticos municipales, departamentales y información exigida. Y por ahí, si me apuran, recordemos que para la sanción o para las correcciones de las declaraciones de activos en el exterior, existe un concepto de la DIAN que dice que aunque en la sanción de corrección no está incorporada la corrección de activos en el exterior, la sanción de esa corrección debería gravitar o debería orbitar sobre el 651. Entonces, por allí también puede ser interesante validar esta aplicación. Y esto tiene un comodín adicional y extra, y es la reducción en el momento procesal, en el primer momento procesal. Recordemos que hoy, si yo antes del pliego de cargos corrijo de manera voluntaria y pago, puedo reducir la sanción hasta el 20%, ¿cierto? Es decir, de una sanción de 100, puedo resultar en una sanción de 20 pesos. Acá lo que se está reduciendo es ese umbral al 10%, una sanción de 100 puede reducirse a 10, y mucho más interesante, hasta el 1 de abril del 2023, esa sanción puede reducirse hasta el 5%. Es decir, que yo una sanción de 100 puedo perfectamente terminar en una sanción de 5. Entonces, absolutamente ganador este artículo. Ojalá lo podamos aprovechar, ojalá, sin duda esto, creo que es una apuesta hacia el recaudo. Todo el mundo en una sanción mínima que hoy orbitaba por ahí en 50 millones de pesos se quedaba quieto, pero tal vez en una sanción que pueda llegar a los 7 millones, 6 millones de pesos, puede que esté más cómodo en salir a pagar y subsanar aquellos pecadillos, porque si bien es cierto que todos acá los presentes somos muy buenos para hacer medios magnéticos, no creo que alguien pueda alzar la mano y decir que sus medios son absolutamente perfectos. Entonces, Vivi, creo que con eso ya cierro mi capitulito. Ay, sí, Dani, muchas gracias. Creo que micrófono, no sé. Ahí te escuchamos perfecto. Ah, sí, perdón. Sí, muchas gracias, Dani, por esta importante intervención. Es muy importante, digamos que identificar todos esos cambios de reforma tributaria que efectivamente impactan nuestro cierre fiscal, nuestro cierre financiero, de cara a todas esas industrias que efectivamente van a tener cambios en materia del impuesto sobre la renta en relación con su tarifa. Y obviamente todos esos otros temas, beneficios que podemos aprovechar antes del cierre para dejar reconocido en nuestros estados financieros, sanciones, intereses, todas estas amnistías súper importantes, que podemos aprovechar el presupuesto financiero del año 2022 y no afectar nuestro nuevo presupuesto para el año 2023. Muchas gracias, Dani, por tu participación. Vamos a continuar, digamos que con esos otros temas que son importantes de cara a nuestro cierre financiero y que debemos considerar para efectos de
identificar beneficios o lista de tareas de cara a todas nuestras obligaciones. Importantísimo el beneficio de auditoría que nos trajo la ley 2155 y que digamos que el anterior beneficio de auditoría iba hasta el año 2021. Esta nueva ley, que es la ley, bueno, que fue la ley del año pasado, la ley 2155 del 2021, extendió este beneficio de auditoría para el año 2022 y 2023, dándole este beneficio a los contribuyentes que incrementaran su impuesto sobre la renta en un 35% para que su declaración de renta quede dentro de una firmeza de 6 meses. Recuerden que el término de firmeza general de las declaraciones es de 3 años y la reducción, si usted como contribuyente incrementa su impuesto sobre la renta en un 35%, podría ser hasta de 6 meses y si este aumento representa un 25%, pues podría ser un término de firmeza de hasta 12 meses. Digamos que ahí es súper importante revisar, digamos que nuestra proyección de provisión de impuesto de renta corriente para identificar esos aspectos, porque si estoy muy cerca de esta tasa o de este incremento en el impuesto sobre la renta corriente, pues vale la pena evaluar si dejo algo en lo que yo podría considerar que tengo elementos de defensa, pero que prefiero por ahora tratarlo como no deducible, por ejemplo, y acceder al beneficio de dejar nuestra declaración de renta en firme en 6 o 12 meses. Es importante señalar que las personas o los contribuyentes que tengan saldos a favores, pues deberán solicitar el saldo a favor dentro del término de firmeza. Es decir, ya no tienen los 3 años para pedir el saldo a favor, sino que ahora van a tener 6 o 12 meses dependiendo del término en el que ustedes hayan aplicado. Y que ustedes claramente pueden corregir la declaración, pero sin que exceda el nuevo término de firmeza. Entonces, yo presenté mi declaración de renta el 5 de abril. Quiero que mi declaración por el cumplimiento del porcentaje va a quedar por encima del 35% y puedo acceder a esos 6 meses, pues tengo 6 meses para poderlo corregir. ¿Cuál es lo importante? Es que ustedes hayan, digamos que presentado y pagado la declaración de forma oportuna, porque si lo dejaron sin pagar, por ejemplo, no pagaron las cuotas dentro del término que establezca el decreto de plazos, pues no van a poder aplicar este beneficio de auditoría. Entonces, ojo de cara al cierre financiero, validar si cumplimos o no con este incremento. Algo importante y es que venimos de unos años difíciles, que la economía se ha venido, digamos que moviendo. Venimos de años de COVID, con lo cual posiblemente sea factible acceder a este beneficio de auditoría y claro, ¿quién no quiere dejar su declaración de renta y no tener procesos de fiscalización por 3 o 6 años con incertidumbres de qué pudiera decir la DIAN? Digamos que eso de cara al beneficio de auditoría. Ahora ya digamos que vamos a entrar en materia y es, ¿cuál es ese checklist que debo revisar de cara a la determinación de mi impuesto de renta corriente para efectos de estados financieros? Y es, ¿yo qué debo revisar? Claro, debo hacer un checklist o hacer un barrido de todo mi estado financiero, lo cual hay aspectos importantes como la propiedad, planta y equipo, como tu cartera, como los inventarios, todas las estimaciones de costos y gastos que hagamos de cara al cierre financiero, ingresos que por servicios que hayamos prestado, por ejemplo, y todos los costos y gastos de cara a esta nueva administración que claramente sabemos que es una administración con todas las herramientas para poder saber cuáles son tus costos y gastos, porque recuerden que desde el 13 de julio tenemos a Radiam,
Desde el 1 de agosto está documento soporte electrónico. Desde el año pasado estamos en un ámbito de nómina electrónica. Entonces, hoy por hoy, creo que la única información que de pronto la DIAN no pueda tener son todos estos temas de depreciación, costeo de inventarios, pero que deben quedar de nuestro lado como contribuyentes o como empresas para que queden efectivamente bien depuradas para propósitos fiscales. Entonces, vamos a empezar a ver estos temas. Digamos que el primer tema sería validar todos los temas de depreciación. Recuerden que desde el año 2016 hubo modificaciones en el artículo 137 que iban un poco más de cara a alineándose a la adopción de normas internacionales de contabilidad. Antes, hasta el 31 de diciembre del 2016, estábamos con una depreciación de 20 años tratándose de inmuebles, de 5 años para vehículos, maquinaria, equipo, 10 años, pero digamos que todo esto fue cambiando de cara a la adopción de normas internacionales para propósitos fiscales. Esta ley, si ustedes recuerdan, la ley 1819 es una ley que cuenta un antes y un después. Entonces, el antes es que estábamos bajo una posición de PCGA, normas colombianas, y a partir del 1 de enero del 2017 estamos en una posición de aplicación de estándares internacionales de contabilidad. Con lo cual, pues obviamente tenemos que determinar y validar la depreciación de toda nuestra propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque digamos que aquí hay una regla especial. Yo creo que la mayoría, con excepción de los bienes inmuebles, ya ya pasó el tiempo de transición que nos dio el artículo 290 de la ley 1819, donde nos decía, oiga, termine de depreciar sus activos con la vida útil que usted trajo. Y entonces ya han pasado los 5 años que posiblemente se daba para poder terminar la depreciación. Seguramente algunos activos quedan todavía con esa vida útil, los que tenían una vida útil de 10 y que habías activado en 2016, por ejemplo, pues todavía le quedan como 4 añitos para poder terminarse de depreciar. Entonces es súper importante porque todavía tenemos un módulo de propiedad, planta y equipo con dos tipos de activos. Uno, los que se deben terminar de depreciar de cara a las reglas anteriores al 1 de enero del 2017 y los activos fijos que se deben empezar a depreciar de cara a las reglas del artículo 137, que son las vigentes y que están un poco más en línea con las vidas útiles fiscales. Entonces, es importante que tengamos este libro, este módulo de propiedad, planta y equipo que soporte, digamos que el gasto por depreciación. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, pues es que la DIAN tiene hoy por hoy toda la información y creo que este es el rubro o la amortización de intangibles, por ejemplo, que es la única información que depende únicamente del contribuyente y que la DIAN no va a tener, ¿sí? De primera mano. ¿Por qué? Porque no lo reportamos, digamos que de manera inmediata, sino hasta cuando presentemos nuestra declaración, hasta cuando le informemos esta información vía 2516, porque recuerden que en el 2516 hay una hoja específica para esta información. Entonces, ojo con la propiedad, planta de equipo. Todo el deterioro de cartera, digamos que hablando de la cartera y siendo uno es un núcleo súper importante dentro de los estados financieros, depende obviamente de tu actividad, pues debemos validar el deterioro, digamos que como ustedes bien saben, el deterioro que se determina para propósitos contables y que está alineado a tu política contable, no es el aceptado para propósitos fiscales. Digamos que para propósitos fiscales, la norma establece 3 métodos, digamos que sí acepta un deterioro de cartera, pero esto debe estar calculado en función de 2 métodos. Uno, que es el individual,
que aplica para cartera con más de un año de vencimiento, en donde tú te puedes tomar un 33% por cada año de cada una de las facturas. Importante allí que hay que tener un control individual, por eso su nombre, hay que tener un control individual de esta cartera, factura por factura, para poder identificar en qué año yo me tomé el primer 33, el segundo 33, el tercer 33, y si se diera el caso que hay una recuperación, pues identificar si yo me lo tomé o no como deducible, para efectos de gravar esa recuperación de cartera. En materia del método en general, pues sabemos que podemos estar oscilando entre un 5 y un 15%. Para cartera entre 3 meses, de 3 a 6 meses el 5%, de 6 a 12 meses el 10%, o mayor a 12 de un 15%. Hay contribuyentes que pueden, digamos que, cambiar del método de un año a otro, pero es importante que hagan la recuperación de la respectiva deducción que te tomaste. Tú puedes que en un año hayas estado bajo un principio de la aplicación de un método individual, perfecto, y al año siguiente te puede funcionar mejor el general porque no tienes mucha cartera mayor a 12 meses, digamos que aún a 12 meses. Y la aplicación del 510 te puede funcionar, perfecto, lo puedes hacer, pero considera que vas a tener que hacer la recuperación de las deducciones bajo el método individual. Importante aquí es que hay un decreto especial donde nos dice cuáles son los requisitos que se deben cumplir, eso están dentro del DUR. Los requisitos para que esta provisión sea cartera. Recuerden que se tiene que ser cartera asociada a la actividad económica del producto y que haya estado grabada con el impuesto sobre la renta. Que no sé, pues obviamente que si la dedujiste y la vas a recuperar, que hagas tu recuperación. Que no se acepta cartera diferente a la actividad productora de renta, que no se acepta cartera por préstamos a vinculados o por operaciones con vinculados económicos. Y digamos que de cara a los castigos de cartera que vamos a ver, es importante que se haya hecho el debido trámite, ¿cierto? Que se haya hecho el respectivo trámite de cobro y que se certifique que se trata de una cartera de dudoso, digamos que de difícil cobro. Que la obligación se haya contraído con justa causa, que no te lo hayas, digamos, que tomado en años inmediatamente anterior. Digamos que todo esto de cara a los castigos de cartera debe estar soportado. ¿Y yo por qué lo digo? Porque cuando vamos a ya elaborar la declaración de renta, entonces identificamos que se hicieron unos castigos para propósitos financieros, pero que o no contamos con los soportes para propósitos de tomarlos como deducibles en la declaración de renta. Entonces, importantísimo, estamos a diciembre, revisemos el movimiento de nuestra cartera, de nuestra provisión de cartera, validemos si hubieron descargos por conceptos de castigo, que si estos castigos están soportados, pues yo los puedo considerar como un costo o gasto del respectivo año gravable. Ya entrando un poco en lo que son los inventarios, pues lo mismo, digamos que el deterioro de inventarios funciona igual que el deterioro de la cartera, igual que el deterioro que tú calcules para propósitos de tu propiedad, planta y equipo, y es que en el momento del reconocimiento contable, digamos que los deterioros no tienen efectos fiscales, ni el de cartera, ni el de inventarios, ni el de propiedad, planta y equipo. Estos deterioros financieros no tienen efectos fiscales. ¿Cuándo se realiza o cuando se entienden aceptados para propósitos fiscales? Es cuando efectivamente se da el hecho, es decir, yo castigo la cartera, entonces me tomo el gasto. Bueno, en el caso de la cartera, obviamente sí se puede tomar la estimación de acuerdo con estos dos métodos, pero pues digamos que el castigo lo puedo tomar 100% como deducible previo a cumplimiento de los requisitos. En el de inventario, pues puedo tomar el castigo o el descargo de estos inventarios solo si cumplo con dos conceptos. Uno es que los inventarios estén obsoletos,
pero para esto hay que cumplir con unos requisitos, igual que los castigos de cartera. Que el inventario, que haya pruebas fotográficas, que esté el acta firmado por representante legal y por quien esté a cargo del área del inventario. Y aquí es súper importante porque cuando nos fiscalizan en función de validar si esos inventarios son o no, esos castigos de inventario son o no deducibles, pues debemos contar con esos soportes. Siempre nos piden el acta del castigo, el registro fotográfico preferiblemente y digamos que el castigo contable. Efectivamente es que se haga en la contabilidad, porque tú puedes hacer no sé, castigo el 20 de diciembre, pero por X o Y razón no quedó registrado en la contabilidad, pues ese castigo no sirve para propósitos fiscales, entonces hay que dejarlo, digamos que reconocido financieramente. Y de cara a los inventarios de fácil de pérdida o destrucción, pues digamos que aquí eso depende del sistema de juego de inventario. Entonces, nos aceptan un 3%, digamos que del inventario inicial más las compras, digamos que ese sería la pérdida o el castigo de inventario, digamos que aceptado, la provisión, la que nos aceptan como una baja de activo fijo. Importante aquí que identificar si efectivamente nuestro inventario clasifica como un inventario de fácil destrucción o pérdida. Fácil o destrucción o pérdida podría ser, no sé, los alimentos, el vidrio, por ejemplo. Entonces, todo esto, digamos que hay jurisprudencia que nos puede ayudar a identificar si nuestro inventario efectivamente puede aplicar bajo la regla del 3% o lo podemos aplicar a un 100%, digamos que sin límites, por concepto de obsolescencia. Oiga, es que yo vendo tecnología y la tecnología es hoy por hoy muy variable. Es que yo puedo haber comprado un computador el mes pasado, pero en el siguiente mes ese computador ya me habla. Entonces la gente ya no compra el computador que estaba yo vendiendo a 3 millones de pesos porque se va a quedar en el mercado porque digamos que el público quiere ahora el computador que le habla. Estoy hablando ahí como de más, pero es súper importante entonces medir nuestro inventario de cara a cada una de las características de identificar si puedo aplicar por obsolescencia o si puedo aplicar por inventario de fácil destrucción o pérdida. Rápidamente, otro tema muy importante son los pagos al exterior y es que hay compañías que hacen muchos pagos al exterior a vinculados económicos o porque necesitan soporte, acceden a portales para consulta, reciben servicios técnicos, asesoría técnica, todo lo que está enmarcado en un contrato en los conceptos de importación de tecnología. Importante que hoy conozcan que Colombia ya tiene muchos convenios de doble imposición vigentes y de aplicación, ¿sí? Que están aplicando para el año 2022 y que tenemos unos pendientes. Entonces, salen en las noticias, no, es que el convenio de Francia ya salió la ley y está vigente. No, aún no entra en aplicación. Vamos que a partir de la promulgación de la ley, los convenios empiezan a regir a partir del siguiente año grabable. Entonces, hoy por hoy, el último convenio que ya está en aplicación es el convenio de Italia y empezó a aplicar para el año 2022. Los convenios de Francia y Japón, ya la ley salió promulgada en el año 2022, con lo cual empezarán en aplicación a partir del año 2023. Entonces, ojo con todas estas operaciones que nosotros tenemos de cara a pagos al exterior, aplicar, digamos que recuerden que los convenios de doble imposición son normas que están normas supranacionales, es decir, están por encima de las leyes colombianas, es decir, prima lo que acordaron los dos países en ese convenio. Entonces, si voy a hacer un pago a alguna de estas jurisdicciones, pues debo revisar
en qué articulado estoy, si es una regalía, si un beneficio empresarial, para efectos de poder aplicar. Y pues de cara a estos otros países, pues saber que estamos ya a puertas de entrar en aplicación del convenio de Francia, Japón, y que están en negociación Emiratos Árabes, Uruguay, Países Bajos y Brasil. Bueno, ya saben que el convenio de la CAM también está vigente para operaciones con Bolivia, Ecuador y Perú, entonces también debemos revisarlo de cara a operaciones que te podrían generar una renta exenta y la imposición del impuesto de cara al origen o dónde está la fuente, digamos, que de estos de estos países. Requisitos generales. Recuerden que para que un pago al exterior sea deducible, además de que cumpla los requisitos generales del artículo 107, porque esto prima sobre todas las normas, y es decir, yo puedo contar con todos los documentos, puedo contar con todos los soportes, pero si esto no cumple con los requisitos del artículo 107, pues no va a ser aceptado. Sin embargo, digamos que de cara a los pagos al exterior, hay un segundo listado de requisitos y es, oiga, si esto debió estar sujeto a retención y no lo hizo, pues no es deducible. Entonces, validar todos los pagos que se hayan hecho de cara al año 2022 para verificar que si estuvieron sujetos a retención en la fuente, pues si no lo hemos hecho, oiga, todavía estamos a tiempo y de hecho aprovechemos que vamos a poder estar en un proceso de amnistía que podemos de pronto corregir, pagar con sanciones, con unos intereses reducidos, entonces súper importante de cara a nuestro cierre. ¿Qué ha pasado? Recuerden que como les comentaba al inicio, pues tenemos una DIAN electrónica. Entonces, todos los pagos que hagamos a no residentes deben estar soportados con un documento de soporte electrónico, que si hablamos de contratos de importación de tecnología, deben estar registrados ante la DIAN. Y para esto, recuerden que los contribuyentes tienen 6 meses para registrar el contrato inicial, y si este contrato sufre modificaciones importantes como el objeto o como la definición o el artículo de la remuneración, pues lo tenemos que actualizar y para esto tenemos 3 meses. Importantísimo, recuerden que yo creo que fue el año pasado, la DIAN les envió a todos los contribuyentes, creo que fue a los grandes contribuyentes, una notificación diciéndole que tenían que corregir sus medios magnéticos porque dentro del intercambio de información que ellos habían hecho, habían identificado que todo el mundo estaba reportando a los terceros del exterior bajo el numeral 444. Y este 444, recuerden que solo se debe aplicar en el caso en que tú efectivamente no conozcas el tax ID de este personaje. Entonces, súper importante revisar esto para evitar sanciones, obviamente hoy por hoy, ante la nueva norma, pues tenemos, ante la reforma tributaria, vamos a tener beneficios de cara a unas sanciones de medios mucho más razonables. Y todo el régimen de precios de transferencia. Entonces, súper importante. Yo los dejo hasta aquí. Voy a darle paso a Laura Acevedo, quien les va a contar rápidamente de otros aspectos que debemos considerar para nuestro cierre y que debemos tener en cuenta de cara a ese checklist para poder hacer un cálculo aproximado de nuestro impuesto corriente. Entonces, Laurita, dale. Vale, muchas gracias, Vivi. Bueno, empezamos con el tema de vengos de pasivos estimados. Entonces, ¿le puedes dar la siguiente? Listo. Entonces, esa es una parte importante al cierre de final de año porque cada vez que nos encontramos ya a puertas de terminar el 31 de diciembre es cuando por lo general siempre provisionamos todo lo que de alguna manera necesitamos para cerrar los estados financieros, ¿sí? Que en algunos casos ni siquiera se pueden mover. Entonces vamos a tener pasivos estimados o provisiones que en muchos casos tienen de pronto un monto de fecha cierto y que no exista, y bueno, y que de verdad se haya hecho como el servicio como tal, ¿sí? Así, digamos, la factura se haya recibido en el año siguiente. Entonces,
Aquí, por ejemplo, cuando tenemos los costos de revisoría fiscal, los contadores, los abogados, son facturas o son, digamos, costos o gastos que estamos provisionando al 31 de diciembre porque de verdad fueron un hecho real, fue un servicio realmente prestado, pero normalmente esa factura nos va a llegar entre enero, febrero, incluso hasta marzo del siguiente año. Entonces, en esos casos, ya lo que la norma te dice es, si bien esa provisión todavía, digamos, quedó, bueno, devengada en el año 2021 y la factura si te llega en el año siguiente, eso corresponde a un gasto real del año 2022, en este caso que estamos cerrando. Entonces, en ese orden, si bien la factura no me ha llegado, yo no debería, digamos, rechazar ese costo y de pronto lo que muchos hacen es que hoy lo rechazo y cuando llega mi renta del 2023, lo que hago es que como la factura la legalicé en ese año, entonces lo que pasa es que me tomo el gasto en ese año 2023, lo cual estaría mal porque realmente ese costo corresponde está asociado al año 2022, sí, sin importar que la factura de pronto te llegue al siguiente año. Entonces, lo importante es acá no, no desconocer esos costos, sino tomarlos como deducibles. Pero también tenemos provisiones, aquellas provisiones que de verdad el desembolso se va a hacer en el momento en que ocurra el hecho, ¿sí? Que de alguna manera tenemos casos de pronto de algunas provisiones de abandono, algunas provisiones de pronto de garantías, que realmente en el momento en que ocurre el hecho donde yo desembolso ese giro, es cuando realmente surge efecto y se me vuelve deducible. En ese caso, yo sí debería rechazar ese costo en la declaración de renta y tomarlo deducible en el momento en que haga ese efecto real de los costos en los que yo incurra, ¿sí? En el tema de la factura, que les decía ahorita, que no importa que llegue en el siguiente año, se legalice, esto normalmente lo encontramos en el parágrafo 2 del artículo 771-2. Otra cosa aquí importante era cuando también tenemos pagos al exterior, que pues ahorita vi lo decía, y que realmente vuelvo a tocar este tema porque lo hemos visto mucho, y es que cuando tenemos pagos provisionados con el exterior, porque lo mismo pasa, incluso con ellos a veces la factura se demora mucho más tiempo que que en un cliente o un proveedor nacional. Y es que provisionamos, pero las retenciones o todo queda en el siguiente año, ¿sí? Cuando llega realmente la factura. Y aquí es cuando tenemos el tema de que el gasto nos queda en 2022 y para el ejemplo que estoy dando, la retención todo me queda en el 2023. Entonces vuelvo y digamos que insisto con el tema, y es que ahí tenemos el tema de riesgo porque los pagos al exterior sí tienen la obligación de tener la retención en la fuente. Entonces, ojo con esos pagos al exterior que provisionamos y la retención se nos queda en enero, febrero, marzo, dependiendo en el momento en que nos llegue la factura, porque sí nos pueden decir que no estamos cumpliendo uno de los requisitos más importantes para tomarnos como deducible el gasto. ¿Sí? Creo que listo. Otro tema que es muy importante y que vemos mucho sobre el tema de subcapitalización, el cual se encuentra en el artículo 118-1. Esto lo que busca, digamos que es como limitar los intereses que tú le pagas a tus vinculados económicos debido a que se originaron por un préstamo que tú adquiriste con ellos. ¿Sí? Entonces, lo que busca es que el monto promedio de las deudas que tú tienes con aquellos vinculados económicos se debe comparar con el patrimonio líquido del año anterior por 2 veces. Y cuando tú compares esto, debes sacar la proporción y lo que debes hacer es sacas una proporción, muchas veces puede ser del 100, puede ser del 80, bueno, dependiendo de cómo te hayas sacado esa proporción, y coger tus intereses y rechazar ese pedacito que te dio la proporción. En algunos, dependiendo del cálculo, esos intereses pasarán totalmente deducibles. En otros, puede ser que hasta todo me lo tenga que rechazar o en algunos solo de pronto un 50, un 20, un 30%, dependiendo de cómo me haya dado el cálculo, ¿sí? Pero acá es súper importante que no dejemos de realizar este cálculo, de hacerlo de manera global y verificar si de pronto hay algún rechazo. Hay otro tema que es muy importante cuando esas compañías, que en varias tenemos un patrimonio líquido negativo, ¿sí? O cero, o bueno,
como lo tengamos. ¿Y es por qué? Pues porque de alguna manera mis pasivos en el año anterior fueron muy superiores a mis activos. Entonces, en ese caso, en sus declaraciones de renta van a haber patrimonios negativos. En esos casos se vuelve mucho más importante este cálculo porque, ¿qué pasa? Al tener un patrimonio líquido negativo o en cero, mis intereses se me vuelven por derecha en no deducibles. Entonces, aquí ojo con aquellas compañías que tenemos patrimonios líquidos hacia atrás negativos y hoy se siguen presentando negativos, y es que estos intereses se me vuelven no deducibles por ese solo hecho. Y finalmente, hay que tener algo en cuenta, y es que con los temas de los intereses, si bien, digamos, hacemos el tema de subcapitalización, digamos que lo cumplimos, no hay. Recuerden que los intereses de pronto con préstamos que tengamos al exterior deben tener lo mismo, el tema de la retención de la fuente. No basta con que, digamos, yo no les haga retención en la fuente, pero sí les haga subcapitalización y yo diga, de alguna manera cumplo con las normas, entonces, pues, la subcapitalización, digamos que no me dio una proporción para rechazar, entonces digo, ok, cumplí. No, si de alguna manera también estoy faltando con la retención, nos volvemos a las reglas generales de retención en la fuente, las principales, donde te habla de retención en la fuente, hablo pues de préstamos con vinculados en el exterior, y entonces ahí prima eso, y de alguna manera también ese gasto, por ese motivo, se me volvería no deducible. Entonces aquí con los intereses, no solo tengamos, o sea, tenemos que tener en cuenta subcapitalización, patrimonios negativos que de pronto de alguna manera se nos den, o si no estamos haciendo retención en la fuente. Entonces, sí debemos tener como claras esas tres cositas, pues para que de pronto no vayamos a incurrir en algún error. ¿En dónde no me aplica subcapitalización? En compañías en periodo improductivo, contribuyentes vigilados por la Superintendencia Financiera, operaciones de factoring, financiación de proyectos de infraestructura de transporte y financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos. Esos son como los que no me aplican. Ya la puedes pasar a la siguiente. Listo. Este es un tema importantísimo del tema de los descuentos tributarios. Y acá tenemos el descuento tributario por activos fijos reales productivos. Recordemos que los descuentos tributarios es ese descuento adicional que pega directamente al impuesto, ¿sí? Y que en muchas ocasiones, dependiendo de la compañía, en la mayoría, es mucho más, beneficia mucho más a los contribuyentes tomar el descuento que de pronto alguna deducción. No todos tienen la posibilidad de un descuento tomarse como deducción, pero sí algunos, cuando se da la posibilidad, siempre resulta ser dar mayor beneficio al contribuyente el tema del descuento. Entonces, para estos activos fijos reales productivos, lo ideal es que sean activos que cumplen con todo el tema del artículo 60 del Estatuto Tributario, sean bienes tangibles o corporales, se adquieran, construyan o formen parte del patrimonio del contribuyente del activo, sean, importante aquí, ¿no? Que ayuden o de alguna manera participen directamente en la actividad productora de renta para cualquier contribuyente y claramente sea susceptible de depreciarse o amortizarse fiscalmente, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Y ojo con esto. Si tú decides tomar el descuento tributario que estamos hablando acá, no puedes, digamos que lo que te la norma, o sea, si es un activo, entonces tú decides que ese activo por lo general lo llevas como mayor valor del activo y en algún momento es susceptible de depreciación, ¿de acuerdo? Pero si tú lo estás tomando de esa manera, no lo podrías llevar como descuento tributario. Lo que tienes que hacer es que dejar ese IVA, sacarlo, porque de alguna manera lo vas a llevar como descuento tributario. ¿A qué voy? A que no puedes tomar dos beneficios al mismo tiempo, que acá es una vía de depreciación y otra vía descuento tributario. Y lo más importante que es que a veces se nos pasa y es que este IVA no podrá tratarse como IVA descontable. Entonces, ojo con eso, por allá, si tenemos en nuestra IVA, en nuestra cuenta de IVA descontable, IVAs que corresponden a este tema, esto no podrá ser descontable. O lo llevo como descuento o lo llevo como mayor del costo, que pues vía depreciación lo tomaré como deducible, pero no puedo hacer ni las dos simultáneas y tampoco pues llevarlo como IVA descontable en la declaración. Este descuento tributario tiene algo chévere y es que
cuando de alguna manera tú en tu declaración de renta, hablemos de 2022, por cierto tema de límites o algún tema, digamos, no tuviste la posibilidad de tomártelo todo en el mismo año, sí tienes la posibilidad de patearlo, por decirlo así, para los siguientes años hasta que te lo puedas tomar todo, ¿sí? Entonces, sí, digamos que hay que tener el control. Recuerden que los descuentos tributarios tienen cierto tema de límites. Por ejemplo, no pueden ser superior al impuesto, tienen otro tema del 75% de la renta presuntiva, y etcétera, más otros de pronto límites de algunos descuentos muy particulares. Entonces, cuando por alguna razón pasa este límite, entonces sí tienes la posibilidad de tener el control y podértelo tomar como un descuento tributario por ejemplo, en el próximo año, hablando del 2023 o 2024, dependiendo. Eso es algo bueno, que de pronto no todos los descuentos tributarios lo tienen, pero que por lo menos en este sí lo podemos aprovechar. Este es otro tema que ya en su momento, pues ya Daniel en su momento al principio cuando nos hablaba de la reforma, Vivi también nos habló sobre este tema del descuento tributario en ICA. Sí tiene un tema de que definitivamente va a desaparecer el descuento tributario de ICA, pero vamos a seguir con la opción de como antes nos dejaba la norma, poderlo tomar como deducción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden que la deducción de ICA tiene que ser el ICA que está devengado totalmente en el periodo, si estamos hablando, no sé, 2023, devengado y pagado antes de la presentación de la declaración de renta. Es decir, antes de abril o mayo, dependiendo si eres gran contribuyente o jurídica, antes de ese momento vas a tener que pagar todos tus ICAs, ¿sí? Que están devengados en el año anterior para que tu gasto sea totalmente deducible. Para el 2022 vamos a tener algo atípico, y es que como veníamos con el tema del descuento tributario, hay muchas compañías que se van vía pago, otras sí tienen el concepto de la DIAN, que tal vez muchos conocemos, que es el que está también devengado antes de la declaración, y con eso tómate tu descuento, pero otros se van con lo efectivamente pagado. Entonces, con ellos sí vamos a tener un tema especial que se va a ver mucho en el 2022, y es que ese pedacito que todavía me falta por tomar, lo tendría que tener, o el descuento total lo tendría que tomar en el año 2022, porque el año siguiente, cuando estamos en la renta del 2023, pues el descuento tributario ya no existirá y solo tenemos el tema del devengo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mucho ojo con aquellos de pronto ICAs que de pronto, y más que todo sé que esto pasa como hacia Medellín y los municipios alrededor, y es que acá tenemos un tema de pagos, ¿sí? Y esos pagos a veces lo que hacen es darlos durante todo el año o más meses, dependiendo, ¿sí? Entonces, acá es importante que revisemos mucho esos municipios donde tenemos o el ICA como por pagos, porque lo que se recomienda es que esos pagos se anticipen, ¿sí? Y se paguen también, en el mismo caso, antes de la declaración de renta, para no tener problemas de que de pronto tuve un pedacito que pagué antes, pero el otro pedacito se me quedó pagado después de la renta. Entonces, ahí vamos a tener problemas con el tema del ICA. Entonces, en esos casos donde el ICA no necesariamente queda antes de abril, sino te da la posibilidad al municipio de hacerlo en 3, 4, 5, 6 o incluso de manera mensual, sí lo recomendable es que se evalúe la posibilidad de anticipar esos pagos. Claro que eso depende mucho de los temas de caja de los contribuyentes, pero digamos que en virtud de este tema sí lo es nuestra recomendación. Yo creo que ya. Listo, deducción de pagos. Aquí, bueno, aquí digamos que es muy sencillo. Aquí todo el tema que tenemos soportados con facturas POS, pues ya no será deducible. Tenemos el tema de Radian, que es indiscutible para la deducibilidad de costos y gastos. Recuerden que esto era lo que salió a partir del 13 de julio, que ya todo el mundo debe estar en vivo, y son los 3 eventos para la aceptación de las facturas. Seguramente ya muchos hoy deben estar en vivo, pero de pronto tenemos aún contribuyentes que se encuentran en proceso de implementación, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que ya hoy, desde el pasado 13 de julio, debemos tener los 3 eventos.
Otro tema indiscutible, el tema de documento soporte, que asimismo también desde el pasado de 1 de agosto ya se debe hacer de manera electrónica. Recuerden que esto salió más o menos en el 2020 con una resolución de la DIAN. Desde el 2020 lo hacemos de manera física, 2021 de manera física, 2022 hasta 31 de julio manera física con resolución, pero el 1 de agosto ya damos la vuelta y nos volvemos electrónicos. Entonces, no solo es empezar de aquí en adelante de manera electrónica, sino mirar hacia atrás que estemos cumpliendo y hayamos hecho ese documento soporte. Pues uno, hacia atrás, hacia las declaraciones que están aún en firme, hasta que cumplan el tiempo de firmeza 2021-2020 y 2022 el pedacito hasta el 31 de julio y de ahí en adelante de manera electrónica. Esto recuerden que todo el tema de documento electrónico es para todos aquellos que no están obligados a tener factura electrónica, entonces acá están de pronto operaciones con naturales y ojo, porque a veces los dejamos por fuera, todas esas operaciones con no residentes, o sea, me refiero a pagos al exterior, ahí se me vuelve también muy importante el tema de tener el documento soporte, porque de alguna manera estos pagos al exterior en algunos contribuyentes es gran parte del costo, ¿sí? Ay, creo que te pasaste. Listo. Tenemos los demás documentos, soportes de costos, deducciones o impuestos descontables, de los cuales nos exija factura o documento equivalente. Sí, todavía no existen algunos que son documento equivalente, pero son muy particulares. Y pagos en efectivo, pues será deducible el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar los 40.000 VTs, y el 35% de los costos y deducciones totales. Ya creo que puede seguir. Listo. Y finalmente, como es todo el tema de IFRIC 23. Entonces, esta norma salió más o menos para junio 7 del 2017, pero empezó a aplicar para el 1 de enero del 2020, ¿sí? Y lo que busca esta norma es como está relacionada con toda la incertidumbre frente a los tratamientos en impuestos sobre la renta que puedan tener los contribuyentes. Entonces, de alguna manera lo que te dice esa norma es, usted haga como si la DIAN le fuera a revisar sus declaraciones en renta que aún no han entrado en firmeza, como si le fueran, y sobre esas posiciones inciertas o esas posiciones donde usted tiene alguna incertidumbre tributaria, revise si de alguna manera la DIAN le aprueba esa posición, o sea, se la acepta. Estamos hablando de entre un 100 mayor al 50%. Entonces, si estamos hablando de eso, usted dice, bueno, me la aceptó, entonces digamos que no hay problema. Pero en los casos donde usted tenga, dependiendo de los análisis que usted haga, usted diga, no, hay un tema de que la probabilidad es inferior al 50, estamos hablando entre un 10, un 20, entonces en esos casos sí entra a medirse el tema de la IFRIC 23, ¿sí? En el cual tenemos que revelar dentro de los estados financieros de cada contribuyente. Y si quieres lo puedes pasar. Listo. Ahí te pasaste. Entonces, Laurita, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Bueno, perdóname. Es que te iba a decir que dejemos lo de IFRIC 23, digamos que Dani ya dio un poquitico, un paso sobre estos temas. Yo sé que estamos un poco colgados con la agenda. Nos vamos a extender tal vez unos 15, 20 minuticos más para darle paso a Jorge Reina con los temas contables y a Luis Miguel Jiménez para cerrar y que nos den estos tips generales y con esto cerrar nuestra intervención. Bueno, muy buenos días a todos. Digamos que empezamos ya a hablar un poquito más de contabilidad que de temas fiscales. Sin embargo, pues en muchos temas recordemos que van en línea y de alguna manera no podemos nunca quitar el tema tributario de lo contable y de lo contable de lo tributario. Digamos que es un matrimonio por siempre. Para hablar de cierre contable puedo hablar de muchas cosas. Vamos a hablar un poquito más de los tips que serían como un cierre que digamos que va a ser un año sin pandemia totalmente. Ya digamos que un poco pensando de otra manera, ¿sí?
Y digamos que con las entradas de, como decía Laura anteriormente, un poquito de todos los temas electrónicos, de todos los temas electrónicos, como es la facturación, como el tema del documento soporte, la nómina electrónica, que ya nos están afectando también en los temas contables para ser reconocidos. Digamos que nos llegó ya el tema de la virtualidad y esta es la forma que para la DIAN ha sido fundamental para sus procesos de gestión y auditoría hacia los contribuyentes. Entonces, pues lo primero en el cierre contable vamos a hablar de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, lo que le hablamos de cartera y que al cierre deberíamos tener en cuenta. Lo primero, pues con la entrada de la facturación electrónica, pues debemos revisar con el Radian, que digamos que es toda la herramienta que ha manejado la DIAN, si dichos registros pues quedaron en ese sistema, también en alguna forma conciliarlos para tener la tranquilidad de que electrónicamente fueron pasados a nuestros clientes. Una cosa que nosotros revisamos mucho en la contabilidad y digamos las empresas que tienen una cartera importante es que los saldos de los módulos queden iguales con contabilidad. Siempre a veces se evidencia de que no es así. Que todas estas facturas pues estén soportadas con los contratos u órdenes que garanticen su saldo y su recuperabilidad. Digamos que parte de lo que es la NIT 15 es que se habla de contratos con clientes y ya no se habla tanto de facturación, pero cuando estamos en el cierre contable es revisar si esas facturas están de acuerdo a los contratos que se han establecido. Así es la forma de que nos auditan y nos revisan. En cuanto a la cartera, siempre revisar que no hayan partidas de 60 días. Claro está que dependerá de la política contable. Podemos estar en sectores como es el sector de la salud, donde pueden superar estos tiempos, pero con la entrada de plazos justos y digamos que con la capacidad de liquidez que tenga la compañía, es importante siempre estar revisando estas facturas que superen los 60 días. Aquí importante en el tema de cartera es la revisión del deterioro, ¿sí? Al menos al final del cierre debería revisarse el deterioro de cartera. Esto dependerá pues de la política que tenga la compañía y pues si uno llega y revisa con las nuevas normas, si estamos en NIFUL, que es el deterioro general, podría uno llegar a determinar que las compañías deberían tener un mínimo deterioro, ¿sí? Claramente ahí se miran temas de materialidad, temas de impactos que verdaderamente afecten los estados financieros y pueden no darse, sin embargo la norma sí lo exige. Entonces es importante siempre al cierre velar porque se cumpla la política y esté bien establecido. También como para finalizar en los temas de cartera y en el cierre, siempre va a haber una estimación de los ingresos, ¿sí? En algunos casos va a ser por lo del grado de avance, porque independientemente de que no se pase la factura, se ha cumplido con el servicio o con la hora o labor. Por tal motivo también es claro y amarrando este tema de impuestos, dicha estimación, revisar si va a tener IVA y buscar que en el año entrante o en el año siguiente se cierre esta estimación de los ingresos. En cuanto a las cuentas por pagar, digamos que volvemos al tema de lo de Radia, como también ya lo había dicho Laura, debemos revisar y conciliar con la herramienta, ¿sí? Porque lo que no se haya, lo que no esté registrado allá o alguna factura que no esté dentro de ese sistema va a no ser deducible. Como tal, tampoco debería, entre comillas, registrarse para nosotros en cuentas por pagar. Es algo que ha llegado novedoso y de alguna manera pues también nos va a generar un control y es importante esta revisión. Sube un poquito, qué pena, Vivian, te subiste un poco. Acá también muy importante en las cuentas por pagar es la provisión, que también lo habló Laura. Digamos que para el cierre debemos dejar todo eso establecido de lo que es el periodo, ¿sí? El cierre de ingresos, los principios de asociación de ingresos y gastos. Como tal motivo, debemos dejar bien registrada esta provisión. Y lo más importante, los impuestos, la retención que haga este cruce para que con el nuevo periodo, ¿sí? Cerremos estas provisiones, pero es importante no solo para el tema fiscal, como yo lo hablado Laura, sino para dejar claramente cómo fue el resultado de la compañía para el periodo. También dejamos ahí un tip que es la revisión de las partidas superiores a 60 días, claramente, donde se verifique pues, que el cumplimiento de pagos o la política que tenga la compañía y no dejar a un lado lo que tiene que ver con los plazos justos, porque digamos que estas cuentas por pagar también pueden ser objetos de revisión por los entes de control.
Otro tema muy importante que nosotros vemos al cierre es el tema de la depreciación, amortización y deterioro. Digamos que lo traemos acá, esto debido a los impactos que puede generar en los estados financieros. Que es importante revisar en el cierre contable que los módulos de propiedad, planta y equipo y el módulo de contabilidad sean iguales, porque independientemente si hay procesos automáticos como se genera, sin embargo, esto debe estar conciliado. Se deben revisar como nos exige la norma en la PYMES como en la FUL, de que los activos o propiedad, planta y equipo o intangibles que ya cumplieron su vida útil no afecten la depreciación y amortización. No pueden ir más allá de la vida útil que ya estimó la compañía y generar de pronto unas depreciaciones y un resultado de pronto hasta negativo. También como nos exige la norma, revisión de las vidas útiles para que no se tengan, supongamos, yo soy experto en NI y revisamos mucho este tema, de que los activos productivos o el activo que más produce la compañía, pues no debe estar totalmente depreciado, por lo cual año a año debería revisarse dichos activos y si la vida útil está cumpliendo con las expectativas del objeto social de la compañía. Al final, pues también se deben revisar la baja que puedan tener algunos tipos de activos y como también se habló anteriormente, esto deberá tener un acta o las justificaciones cuando se le da una baja. Esto es importante en el cierre de los activos fijos, intangibles, depreciación y amortización que debe hacerse. En cuanto al deterioro, la norma nos exige que se debe hacer mínimo al final del año una revisión del deterioro de propiedad, planta, equipo, intangibles y otros activos. ¿Qué es importante acá? Ese análisis se debe hacer según la NI 36 y sección 27 sobre fuentes internas y externas. Digamos que los mercados están fluyendo, tenemos indicadores con una volatilidad alta, inflación, dólar, pero sin embargo también, como lo dijo Vivian anteriormente, viene una recesión. Toca revisar todos esos indicadores económicos, cómo se van a proyectar en los activos que nosotros vamos a generar a futuro. ¿Qué es importante aquí? El deterioro no es para todos los activos, es identificar las unidades generadoras de efectivo para que con ello pues podamos determinar la mejor evaluación. Estos deterioros pues van a demandar claramente informes de valoración de activos. Esto se hace pues precisamente al cierre del año, usualmente lo estamos haciendo en noviembre, diciembre, entonces la recomendación y el tip es empezar porque pues estos avalúos técnicos o estas mediciones se hacen a través de flujos proyectados y es importante cerrarlos con los indicadores que están establecidos. Como se dijo anteriormente, se debe hacer mínimo una vez al año y se debe tener este soporte porque la auditoría siempre lo va a solicitar. Para los activos que se miden al valor razonable, mira si se está cumpliendo la política. A veces los avalúos dependerán de si se hacen 1 a 5 años, dependerá también de la volatilidad que tengan dichos activos. Digamos ahorita pues el tema de inmuebles, cómo se está creciendo, ¿sí? Por también estos temas de inflación. Entonces se debe revisar si realmente se está cumpliendo con la política. Dichos registros, pues usualmente lo que se hace en propiedad, planta y equipo es el registro al superávit, que a futuro, y como estamos también en todo este cierre fiscal, va a tener una afectación en el impuesto diferido, ¿sí? Y si son terrenos que no son depreciables, tocaría revisarlo cómo cambia con la tarifa de ganancia ocasional. Los menores valores de avalúo que se tengan en estos tipos de activos que la política estableció como revaluación, también se deben analizar como deterioro. Digamos que es un indicador y por eso es importante diligentemente que nosotros lo evaluemos. En cuanto a los arrendamientos financieros, digamos que fue lo que nos ha traído mucho la norma nueva de tener esos arrendamientos como derechos y activarlos en la compañía. Importante revisar las tablas de amortización, ¿sí? Para que los pasivos que se tengan, pues, sean iguales en la contabilidad que en estas tablas. Ser muy claro y con las nuevas enmiendas que trajo precisamente la NIS 16, que digamos que le ha hecho, todos los años ha generado una nueva enmienda, entendiendo que una de las afectaciones que más tuvo la pandemia fue el tema de arrendamientos en inmuebles para las compañías. Entonces, lo que nos dice acá que todos esos descuentos, periodos de gracia y negociaciones en que se bajó el canon de arrendamiento deberán ser registradas en el resultado de la compañía y no generar una remedición de esas tablas o de dicho pasivo. Digamos que es un beneficio que trae, ¿sí? Sin embargo, pues también tiene una fecha de caducidad porque era para
hasta junio de este año. Esperemos si hay otra enmienda, pero creería que ya esta ya debió ser la última, pero se debe revisar en sus estados financieros. Lo que sea para adelante de junio que tenga una nueva renegociación, se volverá a calcular el activo y el pasivo. También, como esto aplica para propiedad, planta y equipo, revisar las vidas útiles de dichos arrendamientos financieros si están cumpliendo, pues, con la expectativa que tiene la compañía en el desarrollo de su objeto social. Todos debemos ser claros que este año ha sido un tema de una fluctuación de tasas de cambio. Digamos que algunos podrían expertos hablar de política, pero digamos que esto es un concepto global que se está dando a nivel no solo Colombia, sino a nivel de todos los países. Y es un rubro que va a tener un impacto importante y deberá ser, supongamos, primero de nosotros revisados para tener la tranquilidad al emitir los estados financieros, y va a ser auditado por nuestros revisores fiscales. Entonces, digamos que lo traemos como un tiro importante. Aquí, ¿qué es lo que se debe revisar? Pues como consecuencia de estas fluctuaciones, se deberán tener conciliaciones de las partidas monetarias que tenga la compañía de activos y pasivos. Digamos, las partidas monetarias como caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿sí? Las otras partidas no monetarias, como son propiedad, planta, equipo, intangibles, no tendrán esta fluctuación, por lo cual debemos tener muy conciliado porque la fluctuación del dólar este año ha sido importante y ha tenido impactos en los estados de resultados. ¿Qué es bueno al hacer estas conciliaciones? Cuando vayamos a hacer el estado de flujos de efectivo, digamos que vamos a tener soportado estos valores, ya que ahí también nos exigen, supongamos, en esas partidas monetarias, cuánto es de verdad la diferencia en cambio realizada o no. Y si nos vamos a todo el cierre fiscal, es importante identificarlo porque en el estado de resultados, al identificar la diferencia en cambio realizada o no realizada, pues tendrá el impacto de deducibilidad o no. Entonces, para que seamos muy diligentes en el tema de diferencia en cambio que realmente está generando unos valores importantes. Para las empresas que manejan cobertura, ¿sí? Digamos que desde que está creciendo el dólar, las compañías están comprando estos instrumentos financieros. Sin embargo, en estas medidas de la eficacia que nos exige la norma, pues ha sido difícil llegar a una tasa, creo que efectiva, como lo busca un poco la norma. Como tal motivo, es importante que habrán impactos que van a estar en los estados de resultados y deben estar soportados cuando ya pasaron, supongamos, en esos rangos de 80 o 120 que se hacen estas coberturas. En cuanto al impuesto diferido, ¿sí? Digamos que ya han referenciado mucho tema de impuestos, pero entonces para el tema contable en algunas compañías todavía se están manejando libros, se tiene el anexo independiente. Sin embargo, es importante revisar que todo esté conciliado entre la parte de NIF y lo fiscal. Siempre también se reporta a nivel de medios y a nivel de renta un tema de estos dos anexos, que es importante que lo tenemos bien depurado y revisado siempre. Aplicar la tasa vigente a las diferencias pues, temporales que tenga la compañía al 35%, como lo dijo Dani, vamos, aquí no cambió la tarifa, pero sí toca revisar en algunas empresas esas sobretasas que pueden llegar a generar otras diferencias. Es importante en el impuesto diferido, como cambió la tasa de ganancia ocasional, como lo vimos ahorita en activos, cualquier tema de reevaluación o cambio ahí, o la expectativa de la venta que se pueda generar, la tasa vigente va a ser del 15% para el otro año. Entonces, importante en el impuesto diferido. En unos temas como son las empresas de oil and gas, proyectar los impactos de las regalías a futuro que ya no serán deducibles. Digamos que eso tiene también otras proyecciones que tendrán que hacer la compañía. Digamos que aquí cierro en el tema contable, ¿sí? Podría darse hablar, pero lo que buscamos acá fue hablar de lo más importante que sería en el momento. Muchas gracias, Vivian, todos. Hola, Jorge, por tu participación. Gracias, Jorge, por tu participación. Le damos la entrada a Luis Miguel Jiménez. Él es director de nuestra línea de precios de transferencia y nos traerá rápidamente para cerrar nuestro webinar todos estos aspectos en materia del régimen de precios de transferencia que debemos considerar. Para todos es importante que nos dejen sus preguntas, vamos a estar respondiendo, vamos un poquitico cortos de tiempo, pero queremos no dejar nada por fuera y dale Luis, que el tiempo premia.
Vale, bueno, a todos gracias por seguir en sintonía. Todavía hay un número considerable de personas, así que muchísimas gracias por eso. Si quieres, sigamos en el slide. Digamos, un recorder es muy rápido. Los precios de transferencia son estas operaciones o estos precios que se pactan con entidades vinculadas en el exterior, ¿cierto? En su mayoría miembros de un grupo, ¿cierto? O entidades que por función de las relaciones, bien sea accionarias o bien sea en virtud de un acto o negocio, pues generan que en esos tipos de transacciones no estén presentes las fuerzas de mercado y que puedan haber incentivos para que el precio se fije de manera que se erosione la base gravable del impuesto de renta o complementarios de un contribuyente sin alguna razonabilidad económica. Básicamente, estos precios en Colombia están reglados para compañías que negocien con entidades en el exterior, pero también, y muy importante, para compañías que efectúen transacciones con vinculados domiciliados en zonas francas, ¿cierto? Siendo el responsable de cumplir con el régimen de precios de transferencia de la entidad que está ubicada en el territorio aduanero nacional. Y algo que y algo que tiene cada vez mayor preponderancia dentro de las fiscalizaciones es que este régimen también aplica para transacciones que efectuemos con terceros, ¿cierto? Ya no partes de grupo, ya no entidades con alguna relación de control, sino con terceros domiciliados en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, las descritas por la normativa en Colombia, y también jurisdicciones que bien puedan no ser consideradas como paraísos fiscales, pero compañías que estén sujetas a regímenes tributarios preferenciales. Y sobre ese último aspecto, digamos, creemos que las fiscalizaciones de precios de transferencia se van a empezar a ir mucho más allí y tenemos que tener cuidado en nuestros cierres, ¿cierto? Contables y nuestros cierres para efectos de las liquidaciones de impuestos en renta y demás, de verificar que no estemos operando con este tipo de jurisdicciones. A veces es mucho más sencillo ver si son partes relacionadas o no, que identificar si son, si están en paraíso fiscal, relativamente sencillo porque hay una lista, pero más difícil es identificar si la contraparte está sometida a un régimen tributario preferencial. Con lo cual, si tenemos transacciones con sociedades en el exterior, vale la pena revisar este punto para descartar que tengamos que cumplir con el régimen de precios de transferencia a efectos de validar el principio de plena competencia de estas operaciones y, aún más importante, a efectos de soportar la deducibilidad de aquellas transacciones que generen pagos al exterior. Seguimos con la siguiente slide. La siguiente, ok. Entonces, digamos que con esa introducción, pues para precios hay dos temas relevantes. Uno es el deber, digamos, sustancial, es decir, demostrar que las operaciones que yo tengo con vinculados están a valor de mercado. Y otro es un deber formal y es presentarle al fisco los documentos que acrediten esa condición de valor de mercado. Es que estos dos son los dos temas que tenemos que tener en cuenta. No es solo la presentación de obligaciones, sino aún más importante, demostrar que esas transacciones están a valor de mercado. Entonces allí, si quieres en el siguiente slide, nos convoca, pues en principio, entender qué es que estén a valor de mercado. Entonces, en la norma colombiana, digamos que describe que las operaciones sujetas al régimen de precios deben cumplir con el principio de plena competencia. Quiere decir que este principio es aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones en operaciones comparables con o entre partes independientes. Básicamente, este principio está determinado o se puede determinar a partir de las metodologías establecidas en el Estatuto Tributario y básicamente debemos, siempre que estemos en presencia de operaciones sujetas al régimen, establecer ese principio de plena competencia a través de esas metodologías. Bien sea que tengamos que entregar el informe a la DIAN o obligaciones formales o que no las tengamos que hacer. Para el cierre de nuestra información financiera y contable es necesario
digamos, determinar si las transacciones cumplieron o no cumplieron con ese principio de acuerdo con las metodologías establecidas en el Estatuto Tributario. Si quieres, ahí seguimos. Y lo siguiente, pues por supuesto, es revisar las obligaciones formales, determinar con el tiempo adecuado cuáles son las que le aplican a la compañía, y en estas, digamos que para la mayoría de subsidiarias de grupos multinacionales o la mayoría de contribuyentes en Colombia, básicamente son tres. Está la declaración informativa, que es este reporte en el que se informa al fisco las transacciones que están sujetas al régimen de precios, con una información general de las contrapartes, como el nombre, Tax ID. Sobre el Tax ID ya Vivian nos recordaba que es importante incluir el Tax ID verdadero y no el consecutivo DIAN, porque esto nos puede generar, digamos, riesgos también por inconsistencia en esta información que se le transmite al fisco, no solamente en medios magnéticos. Y aparte de esa información general, también se incluye la información específica de las transacciones, digamos el tipo de operación, el monto de la operación, y si la operación supera un cierto umbral, hay que incluir el análisis que comprueba el principio de plena competencia. Digamos que esta es la primera obligación a la que están sujetos los obligados a precios de transferencia. Aquí, si quieres, el siguiente slide. Y por otra parte tenemos ya el informe, ¿cierto? Este documento extenso que está dividido, digamos, en tres cosas. Un informe local que demuestra el principio o acredita ese principio de plena competencia a través de las operaciones que el contribuyente en Colombia realizó con partes o contrapartes en el exterior, sujetas al régimen de precios o en zona franca, ¿cierto? Y tenemos adicionalmente un reporte específicamente para aquellos contribuyentes que son parte de un grupo multinacional y que están sujetos al informe local, deben presentar este informe maestro que básicamente aporta una visión general del negocio del grupo al que pertenece el contribuyente. Digamos que aquí ya no hay que demostrar el principio de plena competencia de las operaciones, pero sí aportar una información general de cómo funciona el grupo, quién hace qué en cada jurisdicción y cuáles son las políticas de precio de transferencia que se aplican en las transacciones intercompany. Adicionalmente, para ciertos contribuyentes en Colombia, no hay muchos, aquellos que superen 2.7 billones de pesos en ingresos consolidados, también hay que presentar otro reporte que se llama el informe país por país. Este reporte pues tiene un desglose de alguna información de la asignación global de impuestos del grupo, ¿cierto? Y se presenta también en un formato similar al de la declaración informativa. Acá pues, para la mayoría de nosotros, de los contribuyentes que somos subsidiarias, es importante tener en cuenta que este reporte, si bien no lo presenta la subsidiaria de grupo, solo se presenta a cabeza de la matriz, digamos que lo que sí tenemos que cumplir es con la notificación a este informe, país por país. Esa notificación se presenta con ocasión de la declaración informativa y allí hay unos espacios en donde se presenta, pero muy importante es que los contribuyentes que sean parte de un grupo multinacional y que no estén sometidos a normas de precios deban presentar también esta notificación con un envío a través de correo electrónico de un formato establecido por la DIAN. Si no se envía, también hay sanciones. Entonces, a veces lo que nos ocurre es que pueden haber contribuyentes que no están sometidos al régimen de precios de transferencia y no envían nunca ninguna obligación. Deben de enviar como mínimo, si son parte de grupos multinacionales, aunque no cumplan ninguno de los umbrales, esta notificación de acuerdo con las descripciones aportadas por el fisco. Realmente es muy fácil, poner notificación informe país por país. Ahí sale un link de la DIAN y ahí están las instrucciones para el envío. Pero lo importante es no dejar de enviarla. Acá hay un árbol de decisión que les vamos a dejar en las memorias del evento. Básicamente aquí es como la manera en la que podemos nosotros identificar si estamos o no sujetos al régimen de precios de transferencia. Digamos que este régimen están sometidos los contribuyentes al impuesto de renta, personas jurídicas o naturales que efectúen transacciones con vinculados económicos en el exterior en zona franca o con paraísos fiscales o regímenes tributarios preferenciales. En el digamos, brazo izquierdo del árbol está la validación cuando son operaciones con vinculados económicos. Allí hay que ver los topes de patrimonio bruto y de ingresos brutos.
Con cualquiera de los dos topes que se sobrepasen, ya habrá obligación por lo menos de presentar la declaración informativa en presencia de operaciones intercompany. Si la operación intercompañía vista como individualmente por tipo de operación, es decir, una compañía puede tener diversos tipos de operación, que recepcione un servicio administrativo, presto un servicio técnico, compro un inventario. Cada tipo de operación, el umbral para determinar si está o no sujeta al informe local debe revisarse de manera individual. Si supera 1.710 millones de pesos para el año grabable 2022, por tipo de operación, el monto acumulado de la transacción en el año, en adición a tener que declararla, también deberá documentarla. Y finalmente, pues si el contribuyente es parte de un grupo multinacional, en adición a tener que presentar el informe local, también deberá presentar el informe a esto. Aquí simplemente como para cerrar estas obligaciones, cuando nosotros identificamos operaciones con paraísos fiscales o con regímenes tributarios preferenciales, el régimen se vuelve un poco más agresivo y ahí ya no hay que ver los umbrales patrimoniales o de ingresos. Digamos que ahí ya con el simple hecho de haber hecho algún tipo de transacción vinculado con terceros en paraíso fiscal o régimen tributario preferencial, ya estoy sometido al régimen de precios y como mínimo debo de presentar la declaración informativa. Y el umbral para revisar si tengo o no que presentar el informe local ya no es de 1.700, sino de 380 millones. Así que es un régimen, el régimen de precios es mucho más agresivo cuando estamos en presencia de operaciones con paraísos fiscales o regímenes tributarios preferenciales. Así que ahí podemos seguir. Perfecto. ¿Qué temas tenemos que tener en cuenta para el cierre en materia de precios de transferencia? Digamos que las fiscalizaciones en Colombia han ido migrando de la forma, es decir, de simplemente presentar las obligaciones, a revisar más aspectos de fondo, temas que ya nos pueden generar ajustes en renta. Las fiscalizaciones de forma tienden a imponerse sanciones, ¿cierto? Por inconsistencias, por omisiones, y generan, digamos, esta emisión de pliegos de cargos por parte de la autoridad tributaria, pero en cuanto a las revisiones de fondo, pues los ajustes pueden ser muy grandes porque el fisco tiene la potestad de reconocer ingresos o desconocer costos o gastos o reconocer activos o pasivos o patrimonio en función de las normativas de precios de transferencia. Así que los ajustes en materia de impuesto de renta pueden ser muy cuantiosos y es allá donde la autoridad tributaria ha enfocado las fiscalizaciones en épocas recientes. Aquí, si quieres, en la siguiente slide. Básicamente, los programas de fiscalización, claro, tienen digamos, algunos sectores están como focalizados, ¿cierto? Sectores de materias primas, como el café, como los hidrocarburos, también el sector farmacéutico, son sectores en los que habitualmente las autoridades tributarias están interesadas porque generan grandes rentas en el país. Entonces, estos sectores, pues claramente van a estar con mayor rigurosidad y si estamos en alguno de estos sectores tenemos que de antemano ir preparando toda la defensa, ¿cierto?, de posiciones que en materia de precios de transferencia sean riesgosas. También tenemos fiscalizaciones asociadas a bajas rentabilidades, ¿cierto? La autoridad tributaria tiene acceso y en Colombia hay una base de datos de las compañías que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y allí se publican, ¿cierto?, los estados financieros y esa base de datos le permite a la DIAN revisar por sector industrial cómo están más o menos las rentabilidades y aquellos contribuyentes que tengan una rentabilidad muy baja en comparación con su sector, pues también podrían estar eventualmente sujetos a una fiscalización. Las operaciones con paraísos fiscales, como les dije, o regímenes tributarios preferenciales, esas también están muy en la mira del fisco, ¿cierto? Y adicionalmente, otros detonantes de fiscalización son las solicitudes en saldos a favor. Estas siempre, digamos, que generan esta revisión si las operaciones sometidas a precios son muy materiales. Acá podemos seguir. Cuando estamos metidos en una fiscalización de precios, ¿cierto? Lo que comúnmente genera ajustes y que tenemos que revisar son las metodologías que aplicamos a veces para la acreditación del principio de precompetencia. A veces decimos, oye, mi metodología se basa en márgenes brutos, ¿cierto? Únicamente contempla el costo de los bienes, ¿cierto? El ingreso y el costo asociado, pero no se va y no se revisa los gastos o las erogaciones operacionales en que yo incurro, pues para poder vender o comercializar o prestar los servicios. Cuando eso pasa y a nivel operativo damos pérdidas, ¿cierto? El fisco tiende a realizar ajustes, ¿cierto?
que se basan en metodologías de márgenes operativos. Es decir, nos compara el margen operativo con el margen operativo que obtienen compañías independientes que efectúan operaciones comparables. Y generalmente eso nos da que la operación con el vinculado, si es un ingreso, pues se deba incrementar, o si son costos y gastos, pues nos rechaza alguna porción, hasta tanto el margen operativo que obtenemos sea, digamos, consecuente con los del mercado. Entonces, básicamente tenemos esta es una señal de alarma. Si estamos aplicando márgenes brutos, tenemos que ya tener una defensa, porque seguramente la autoridad tributaria estará interesada en desconocer la aplicación de ese método. Cuando tenemos operaciones de servicios que no tienen una sustancia aparente, que no tienen beneficio palpable inmediato, esas operaciones también son, digamos, entre comillas, mal vistas por la DIAN y podrían eventualmente desconocernos el total de la operación o una porción de esa operación. Así que el tener operaciones de servicios en donde no se evidencie claramente qué es lo que me están prestando o el beneficio que estoy recibiendo, pues también allí hay unas señales de alarma. Las pérdidas, como les dije, pérdidas recurrentes y no asociadas al perfil de pronto de riesgo del contribuyente, pues también generan riesgos en materia de precios de transferencia, porque usualmente tenemos compañías que tienen un modelo de riesgo limitado, es decir, están confeccionados únicamente para prestar servicios o servir de distribuidor o servir de hub, ¿cierto?, para el grupo multinacional, y aún así incurren en pérdidas operativas. Y no tiene, digamos, mucho sentido que una compañía que solo fue creada para prestar un servicio a vinculados, pues incurra en pérdidas, ¿sí? Salvo que haya una situación especial, pero si está en el curso normal de su actividad, pues no tiene mucho sentido que se incurran pérdidas, y esas pérdidas podrían estar asociadas a, básicamente, que se pactó una remuneración que no era, o que los costos asociados a la operación con vinculados están demasiado altos, y eso genera también riesgos en materia de precios de transferencia. Finalmente, las regalías, el pago de regalías también genera fiscalizaciones, porque a veces la DIAN entiende que están duplicados ciertas erogaciones dentro de la operación de una compañía. Cuando yo pago regalías por el uso de una marca, pero incurro en gastos asociados a el posicionamiento de la marca en el mercado, gastos de publicidad y mercado, puede la DIAN decirme, oiga, pero ya le están cobrando por una marca que es reconocida, porque le están cobrando en adición o porque usted está pagando por posicionarla, si se supone que ya es reconocida. Entonces, de pronto allí hay ciertos riesgos y hay que documentar muy bien porque llevamos estos dos gastos para que no se entiendan duplicados y puedan rechazarse. En vista de esto, lo que nosotros decimos es que aquí, para los cierres y en general para todo el año, digamos, fiscal, lo que debemos hacer es revisar el ciclo completo en materia de precios de transferencia. O sea, no solamente enfocarnos al cumplimiento, ¿cierto? Que eso es a veces lo que más nos genera ruido, sino que debemos realmente estructurar la planeación de las operaciones, y si yo las recibo, no las planeo porque soy una subsidiaria de un grupo, pues entender que la política del grupo realmente sí se puede aplicar en el país, porque no tenga algún efecto tributario que impida la aplicación, o porque no haga sentido desde la perspectiva de precios de transferencia colombiana. Tengo que estar seguro de que estoy ejecutando bien esa política. Muchas veces hay una política muy bien diseñada y la ejecución de la política no funciona porque no se contemplaron algunos costos y gastos, porque no se facturó lo que debía hacer. Así que la ejecución de las políticas de precios y de lo que se planeó es tan importante como la planeación, ¿no? Y luego está, obviamente, asegurar un adecuado cumplimiento a tiempo y en forma. Muchas veces las fiscalizaciones de precios empiezan porque yo no entregué la información a tiempo y tengo allá una alarma en el fisco, o porque yo la entregué, pero la entregué con omisiones o inconsistencias, así que asegurar el cumplimiento es muy adecuado. Y finalmente vamos a tener temas de controversia. Digamos que el régimen de precios de transferencia es algo que no es gris, no es blanco o negro, es más bien una materia gris, y allí pues hay muchas interpretaciones del fisco y del contribuyente, y hay mucha diferencia de criterios, así que siempre van a haber aspectos controversiales. Si tenemos operaciones de servicios, de regalías, si tenemos pérdidas recurrentes, pues ya tenemos que estar preparando un defense file para generar esas defensas de esas posiciones controversiales. Acá unos tips para el cierre del año es identificar
desde luego, las operaciones sujetas a precios de transferencia muchas veces quedan por fuera algunas transacciones en los registros, no fueron identificados de pronto una parte vinculada o no se identificó un paraíso fiscal con el que estoy operando y eso me genera riesgos. Así que el punto número 1 para el cierre del año es identifiquemos las operaciones sujetas a precios de transferencia. Monitoreemos los resultados. Muchas veces los subsidiarios están sujetas a una política de precios y esa es la política que se aplicó durante todo el año, pero de pronto al cierre del ejercicio, ese resultado que yo debería haber obtenido no fue el esperado, es decir, obtuve algo que no me decía la política que debía haber obtenido, tuve una pérdida, una rentabilidad baja, especialmente hoy bajo lo que hemos visto de diferenciales en cambio. Puede ser que esa contingencia de la diferencia en cambio me dañe toda mi información financiera y que yo esté incurriendo en una pérdida cuando no debería. Así que monitorear los resultados es muy importante. Es decir, si yo estoy teniendo algo que mi política de precios de transferencia no estaba esperando, tengo que alzar la mano y revisar cómo puedo, antes de cerrar el año, ajustar lo contable o ajustarlo antes de presentar mi renta. Con eso no llego a la presentación de precios de transferencia en septiembre con la sorpresa de que tengo que ir a modificar la renta por no tener validado ese principio de plena competencia. Y eso nos lleva al último punto y es, si yo hoy realizo esa revisión de si debo o no debo, o si estoy consistente con mi política o si estoy consistente con el principio de plena competencia, hoy es muy importante entender esto porque puedo ajustarlo contablemente y también puedo decirle a mí, ya es muy recurrente los ejercicios de auditoría que contemplan la revisión en materia de precios de transferencia a efectos del cálculo de la provisión de renta. Entonces, si hoy yo hago el análisis, si hoy sé que estoy o no estoy bien en materia de precios de transferencia, pues ya voy a saber si voy a tener o no un impacto en impuestos y voy a poderle expedir esa carta al auditor para que, digamos que no se vicie la posición del cálculo del impuesto de renta, de la producción de impuesto de renta. Básicamente esas son como las recomendaciones más significativas en materia de precios de transferencia. Muchas gracias, Luismi, y muchas gracias a todos los participantes que abrieron estas 2 horas de espacio en su agenda. Muchas gracias por permanecer aquí por esta media hora más. Queríamos abrir este espacio para contarles todas esas novedades y darles esa serie de recomendaciones en materia fiscal, contable y digamos que muy importante todo en la aplicación del régimen de precios de transferencia para que ustedes se lo lleven, analicen y proyecten un cierre financiero exitoso con todas estas herramientas. Muchas gracias, muy buen día para todos.